cuerpos vertebrales a través de un disco intervertebral. ¿Qué tipo de articulación es esta? Fibrocartilaginosa, ¿no? ¿De qué tipo? Anfiartroide. Es anfiartroide, ajá, ¿qué más? Porque es semimóvil. Y si las clasificamos dentro de la cartilaginosa, ¿sería de hialino o sería una sínfisis? Sería una sínfisis. Entonces, si les piden clasificar la articulación de los cuerpos vertebrales, lo clasifican como anfiartroides. ¿Tienen cápsula? No. No, porque no son sinoviales, ¿verdad? Profe, pero el doctor Vigilo dijo que, o sea, en la porción superior de la vértebra y subyacente hay una fina película de cartílago de tipo hialino. Ya, cálmate. Estamos nombrando primero las articulaciones que se dan entre los cuerpos vertebrales. Otro tipo de articulación entre las vértebras es el que se da entre las apófisis articulares superiores y las apófisis articulares inferiores. Dice volado uno, ¿no? Sí. Entonces, por el tipo de superficie de las apófisis articulares superiores o inferiores, aquí como pueden ver, las cabezas o las carillas articulares son como planas, ¿verdad? Entonces, ellas se clasifican como ¿qué tipo de articulación? Artrodias. Son artrodias planas y realizan un movimiento de deslizamiento. ¿Estas tienen cápsula? Sí. Sí, esas tienen cápsula. porque las artrodias pertenecen a las sinoviales, no se les olvide eso. Las artrodias son sinoviales, son planas y realizan deslizamientos o desplazamientos, excepto las articulaciones de las vértebras lumbares que no son artrodias, son trocoides por la superficie. Si ustedes se ponen a ver, las carillas articulares cambian. Sí, son Entonces cóncava y hay convexa. cóncava y convexo y forma como una trocoide. ¿Por qué? Porque en la lumbar nosotros tenemos mayor movilidad de rotación. Las articulaciones están reforzadas por varios ligamentos. Los de los cuerpos vertebrales están reforzados por dos ligamentos grandes que serían el longitudinal anterior o vertebral común anterior y el longitudinal posterior, que estaría por dentro, por acá, o longitudinal vertebral posterior. Estos ligamentos son continuos. ¿Qué quiere decir? Que ellos, desde su origen hasta su inserción, no se interrumpen en ningún lado. Al contrario de los ligamentos que refuerzan estas articulaciones que son discontinuos, que ya los vamos a nombrar. El ligamento longitudinal anterior inicia desde arriba, si lo podemos ver aquí. Esta zona se llama apófisis basilar. El ligamento longitudinal anterior inicia en la apófisis basilar. ¿De qué huesito es este? Del occipital. Desciende a través de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, se une a los cuerpos y a los discos y llega aproximadamente hasta la segunda vértebra sacra. Entonces ya sabemos, el ligamento longitudinal anterior, si lo colocamos así, La porción una basilar. representación más o menos sería algo así, ¿verdad? Donde el agujero magno coincide con los arcos vertebrales y los cuerpos están por delante de ese agujero magno. Entonces el ligamento longitudinal anterior parte de la apófisis basilar, desciende y llega al sacro. Okay. Y el ligamento longitudinal posterior estaría por dentro del conducto, pero detrás del cuerpo vertebral. Sale de acá, del borde anterior del agujero occipital. De ahí sale el posterior, el longitudinal posterior se origina o se inserta, por decirlo así, del borde anterior del occipital, desciende por la cara posterior de los cuerpos vertebrales y va a llegar a la base del coxis, no al vértice, sino a la base. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no al vértice? ¿O por qué a la base? Porque llega hasta el coxis y el otro llega nada más hasta el segundo vértebra sacra. Porque en la cara anterior del sacro hay otras estructuras y él no necesita reforzar allí. O sea, el posterior tiene como más soporte a la hora de prevenir que la columna se hiperflexione mucho. Entonces, resumiendo, longitudinal anterior parte de la apófisis basilar, ¿hasta dónde? Hasta la segunda vértebra sacra. Anterior va por aquí y Por el la cara posterior.
El posterior va por la cara posterior del cuerpo. Ahorita le digo. Del cuerpo y no de la O sea que vértebra. el Del cuerpo, cuerpo, del cuerpo de la vértebra. o sea que el Sí, cuerpo de la Queda por la vértebra, parte de aquí. Como en la parte anterior del tiene conducto. cuerpo, No, pensé que era por la parte espinosa, pero la no, no. cosita esta por aquí. Por la espinosa va otro. Ajá, entonces, ¿y el ligamento posterior de dónde sale? Desde el Del borde borde anterior ¿de quién? del orificio Del magno orificio y llega hasta hasta la base del coxis. ¿Y por dónde desciende? Por la la parte posterior de los cuerpos Por la vertebrales. cara posterior de los agujeros. No del arco, del cuerpo. Por la cara El posterior. ligamento longitudinal posterior sería más o menos hasta el clivo el clivo. No, el clivus está por Clivo es por O sea, dentro. pero en la misma sección, en la parte más anterior o de la menos, agujero. ajá. Sí, sí. El clivus sería esto, ¿verdad? Pero El clivo clivus es sería esto, pero endocráneo. interno. Clivo es Y endocráneo. en el exocráneo, en el borde anterior del agujero. O sea que el clivus es la misma apófisis basilar, pero la apófisis basilar es externa y el clivus es interno. Es lo mismo. Esa lámina que ustedes ven aquí. Entonces, por ejemplo, esta es una vértebra. Esta sería su porción anterior y esta sería su porción posterior en el cuerpo. Aquí va el ligamento longitudinal anterior. El posterior no va acá, no se confundan, va es en la cara posterior del cuerpo. Eso por dentro del canal. Sí, por dentro del Si ustedes canal le ponen vertebral. lógica, el ligamento longitudinal posterior sería la cara Anterior anterior del del canal. conducto. ¿Sí? O sea que es fino. Debería ser, ¿no? Porque por ahí pasa también en Claro, es que la esos médula. ligamentos Sí, lo que pasa es que esos ligamentos son como planos. son como haces. Eso. Entonces tenemos claro lo de los ligamentos largos. Esos ligamentos le dan soporte y estabilidad a las vértebras. Ahora vamos con las articulaciones entre las apófisis articulares superiores e inferiores de cada vértebra. Ya dijimos que en las cervicales y en las torácicas son artrodias, por lo tanto tienen cápsula, tienen un poquito de líquido y tienen ligamentos que van a reforzar esas articulaciones. En las lumbares son trocoides, ¿verdad? Igualito tienen cápsula y tienen ligamentos. Los ligamentos que más o menos dan soporte al arco vertebral se denominan ligamento amarillo, supraespinoso, interespinoso y ¿cuál falta? Intertransverso, ¿verdad? Aquí no se ven, vamos a verlos en un preparado. Vamos a Aquí tocar. tenemos, sí, pueden tocar, pueden... Estos son cuerpos vertebrales. Aquí le hicieron un corte coronal o frontal para quitarle el arco. Recuerden que los cuerpos vertebrales tienen un cuerpo y tienen un arco. Aquí le seccionaron los arcos. Si lo unimos así, ahí estarían los arcos, ¿ven? Entonces hicieron un corte sagital o coronal. 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 Hicieron un corte coronal, separaron cuerpo de arco para estudiar los ligamentos. Dijimos que el ligamento anterior pasa por El cuerpo. Parte anterior Claro. cara anterior o del sea que cuerpo. aquí este sería el ligamento anterior. Todo esto es ligamento anterior. Longitudinal, ¿verdad? Longitudinal Longitudinal anterior. anterior. Y el longitudinal posterior sería este, que pasa por la cara posterior de los cuerpos A vertebrales. ver, profe, please. Cara posterior. Ahí no está, ¿verdad? ¿O sí Sí, está? son estas fibritas que se ven acá. Ay, qué Mira, ahí está, ¿ven? cool. Entonces, el ligamento posterior pasa por la cara posterior del cuerpo y sería a su vez el límite anterior del conducto medular. Ajá, los ligamentos grandes son estos. Los ligamentos pequeños o discontinuos serían, dijimos que el ligamento amarillo va entre una lámina y otra. Si lo orientan, aquí estaría el canal medular, ¿verdad? Por aquí pasa la médula ósea. Esta es la apófisis espinosa y estas serían las apófisis transversas. Aquí cortaron los pedículos y el cuerpo. Ligamento amarillo se encuentra entre las laminillas, entre una lámina y otra, están los ligamentos amarillos. O sea que este es un ligamento, este es otro y este es otro. Hay derechos y hay izquierdos y ellos se unen en el medio. Y no son continuos. No son O sea, continuos. Un ligamento Si le preguntan el origen de un ligamento amarillo, del el borde inferior de una lámina al borde superior de otra lámina.
sea que si nos ponemos a contar los ligamentos amarillos, son tantos ligamentos como tantas vértebras hay. El ligamento amarillo está entre lámina y lámina. ¿Y de qué porción a qué porción? O sea, desde En toda la columna en vertebral. toda la columna. Ese en particular es cervical, ¿no? ¿Cómo? Ese en particular es No, No, este es como... torácica, ¿no? torácica. Sí, torácica. ¿Cómo No, no? no me parece torácica. ¿Está vibrando algo? Es mi Por la teléfono. lámina. Ah, bueno. Parece entre torácica y lumbar, porque ven que aquí hay Sí. una como oblicua y después se hace como en forma de hacha. Sí. O sea que cortaron una... Esto es toracolumbar. Ajá, vimos los ligamentos amarillos. Ahora, el ligamento supraespinoso es el que está aquí, en el borde superior de las apófisis espinosas. Es un cordón fibroso igualito entre cada apófisis Espinosa. espinosa está el ligamento supraespinoso y sería este cordón fibroso que se ve acá. Si le colocan un alfiler aquí, ustedes dirían, ¿qué? Ligamento supraespinoso. Supraespinoso, supra, encima de la apófisis espinosa. Cada una de estas cositas es una apófisis espinosa, ¿verdad? Y el ligamento o la membrana que está entre cada apófisis espinosa se llama interespinoso. Entonces el interespinoso iría así, entre cada apófisis, Parecía de transverso, solo que en la, Es el que está en la mencionando. región espinosa. toda la columna. A nivel de la nuca se engruesa y se forma el ligamento nucal, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Eso es torácica. Y cada uno a nivel de la nuca forma otros haces de, por ejemplo, el longitudinal posterior, cuando llega a la nuca se convierte en cervical posterior. Cervical posterior. Esas son las pacientes. Ajá, entonces, este ligamento se llama Interespinoso. interespinoso, que en su borde superior se une al supraespinoso, formando como una T. ¿Qué hacen esos ligamentos? Cerrar espacios y reforzar la... Si estos son las apófisis transversas, ¿qué serían estos ligamentos que estarían Intertransversos. los intertransversos? Los intertransversos y los interespinales están hechos casi iguales, solo que están en regiones distintas. No, están en todas las columnas, lo que pasa es que en algunos segmentos son más fuertes y en otros no. Por ejemplo, los interespinosos son más débiles en la región lumbar y viceversa, ¿ves? Pero están en todos los segmentos de la columna. Pero lo que me refiero es que la disposición que tienen los transversos y las que tienen los interespinosos es parecida. O sea, están hechos los mismos haces y todo Lo eso. mismo, ajá. Solo que Sí, están en sí. sitios distintos. Por Pero eso se ya llama de saben esta que hay una forma. cosa que yo leí y el intertransverso, el intertransverso no existe a nivel de la nuca, sino se cambia, se sustituye Tiene por otro músculo. nombre, por músculos de la nuca, Por que eso músculo lo vamos a ver intertransverso. cuando estemos estudiando nuca. Nuca es a partir de La parte cervical. Sí, pero Cuando aparte, veamos ¿qué vértebras? la cara posterior de nuca son las cervicales. Vamos Pero a ver, todas, todas ah, cervicales, no, por las eso. primeras cervicales. Ah, por eso. Ahí vamos a ver los músculos de la nuca, vamos a ver el triángulo occipital, vamos a ver la articulación, los ligamentos que lleva el axis con el odontoides y todo eso. Todo eso se va a ver en la clase de... Ah, bueno, entonces les quedó claro los de los ligamentos, ¿verdad? Sí. Ligamento anterior o longitudinal anterior o vertebral común va desde la apófisis Vacilar. basilar hasta Vacilar, horizontal. S2 y el posterior va Desde el borde anterior del orificio magno hasta hasta la hasta la base del del coxis. coxis. Esos ligamentos están en los cuerpos vertebrales para dar soporte. En el arco vertebral estarían el ligamento amarillo entre las láminas, el ligamento supraespinoso entre las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso entre las apófisis espinosas, el ligamento intertransverso entre las apófisis transversas. Eso es todo lo que tienen que saber. Articulaciones de los cuerpos anfiartrodias, articulaciones de las apófisis articulares, cervical, dorsal, artrodia, lumbar, trocoide. Eso es lo que tienen que saber. Profesora, Ahora, disculpe, ¿podría repetir de dónde se inserta ahí el longitudinal anterior? el longitudinal anterior parte de acá, de esta zona, En la porción que se basilar. llama porción basilar del occipital, y el posterior del borde anterior del occipital.